pero no hay click meeting en Claraboyas, así que... Sí, pero bueno. Esta actividad está preparada por el grupo Debates. El grupo Debates, que está compuesto por Abel Feinstein, Jorge Canteros, Mónica Ambra, Alberto Cabral, Victoria Corín, Miguel Spivakov, Fernando Weisman, Janet Drizun, lo armamos el año pasado, Claudia y yo, y ahora está dentro del esquema de Secretaría Científica. ¿Cuál es el objetivo de este grupo de debates? Generar debates en torno al interior del psicoanálisis, en torno a la interdisciplina y también a la transdisciplina. Para mí estas diferencias entre interdisciplina y transdisciplina son muy importantes porque mientras la interdisciplina no supone una modificación estructural de cada discurso que se interviene, la transdisciplina sí, es un punto de no retorno, de inflexión, de irreversibilidad, podríamos decir, en cada episteme. Hoy vamos a retomar este debate que elegimos mente, conciencia, sujeto, en debate, el psicoanálisis en debate con las neurociencias y el cognitivismo. ¿Por qué decimos retomo? Porque hay una historia en APA que tiene que ver con el foro de neurociencias y psicoanálisis, que algunos acercaron la inquietud de volver como a rearmar. Y entonces decidimos hacer esta mesa también como un movimiento de reflexión y también de ver si ese foro es posible de volver a instalarse dentro de APA. Bueno, entonces el tema, como les decía, tiene que ver fundamentalmente con la conciencia. Pusimos algunos ejes: sin cerebro ni conciencia no hay sujeto, sin sujeto hay conciencia. También cuando nos reunimos para discutir algunos de estos ejes, nos preguntamos por nuestra clínica con pacientes con y sin, o sea, sin conciencia transitoria o permanente. Por ejemplo, en estados de coma. Es decir, que nosotros trabajamos aspectos clínicos. Bueno, hay invitados que invitamos a este diálogo porque sabíamos que les interesaba el tema: Lía Ricona, Iván Hagelin, María Teresa Calabrese, Felipe Müller, Juan Tenconi, que están hoy aquí. Y bueno, presento a los que hoy están en la mesa, que son Rafael Groisman, Jorge Canteros, Marcelo Tollos, Ricardo Dil, Ricardo Spector, y va a conducir este diálogo Janet Drizun. Entonces la dejo a Janet Drizun para que, bueno. Una duda. Sí, dos. ¿Quién controla los tiempos? Bueno, yo como coordinadora debería. Bueno, entonces... Lo que les voy a pedir, muy breves, porque son lanzamientos de ideas para ser debatidas. 7, 8. Y yo les voy a pedir entre 6 y 7. No, ya está. 7, listo. Sí. Claro. Porque es importante también para los que escuchan. Ok. Acá tenés Bueno, entonces, buenos días. Va a empezar según el orden que este grupo viene trabajando y como ellos lo dispusieron, Rafael Groisman, y va a seguir Jorge Canteros. En todo caso, entre Mirta y yo pondremos un tope al horario, porque con una me parece que no va a alcanzar. Muy bien. Bueno, muchas gracias Mirta, muchas gracias Janet. Son muchos los agradecimientos. Por supuesto, a Secretaría Científica, que incluyó esta actividad en el programa. A mis compañeros, Jorge, Marcelo,
ambos Ricardos con los que venimos trabajando hace ya tiempo, y a los invitados al diálogo. Bueno, Mirta ya comentó de qué se trata el grupo de debates, también un agradecimiento a ellos que trabajaron mucho revisando esta actividad y viendo la posibilidad de incluirla. Y efectivamente, Mirta hizo también una referencia al Foro de Psicoanálisis y Neurociencia. Vale la pena, no sé si ustedes vieron la información que se mandó para esta actividad. Bueno, y Mirta además explicita que esta actividad tiene que ver con una intención de refrescar aquello trabajado en el foro y de alguna manera relanzarlo. Hay muchas personas, no hago justicia a todas las personas que intervinieron, algunos de ustedes se van a encontrar allí. Lía, por supuesto, muchísimo trabajo puesto allí en el foro. Inclusive el foro dio lugar a ciertas actividades cercanas, conexas. Hubo un grupo de estudios sobre la obra de Eric Kandel, que se sostuvo bastante tiempo. Y el agradecimiento, digamos, es porque justamente lo que venimos trabajando con los colegas tiene que ver con el foro y de alguna manera es una continuación, es retomar aquello trabajado en aquellos años atrás. Tanto que hicimos una presentación en Lima, tomamos allí el tema del Congreso, de construcciones y transformaciones, y estamos trabajando actualmente para una presentación en el Congreso de IPA en Londres. Los ejes son ricos, complejos, los ejes propuestos para esta actividad de hoy. Bueno, vamos a acercar algunos elementos, no creo que podamos dar cuenta de todos ellos, pero creo que podemos establecer algunos puntos y quizá para que luego sean retomados. Si ustedes pudieron leer las distintas presentaciones, cada uno hizo una síntesis. Esto que ven en esta diapositiva, ¿se llega a leer? Es una síntesis de la síntesis. Y allí enumero, en eso que mandé para la página web de APA, anunciando esta actividad, una serie de puntos. Algunos son antecedentes históricos en Freud, en autores postfreudianos, y algunos otros son temas a trabajar. Cuando digo allí del proyecto de Freud, tema que va a retomar Jorge, al neuropsicoanálisis de Solms, Ricardo Dil va a trabajar algo del tema, bueno, específicamente sobre el tema Solms. Esto no implica una superación, ¿no es cierto? No es que del originario, digamos así, a la producción actual superadora, sino es simplemente una mención cronológica. El interés de Freud por la memoria, bueno, Elía en el libro, ¿no? Psicoanálisis latinoamericano contemporáneo, incluye allí, hay un trabajo sobre la memoria, parte de su aporte. Autores postfreudianos, Ricardo Spector va a tomar algo de Bion, va a hacer una mención, y temas que son muy centrales y que siempre tocamos cuando nos encontramos hablando de estas temáticas como neuroplasticidad y neurogénesis. El costado o la vertiente epistemológica con distintos autores que toman el pensamiento complejo. Mirta hablaba de interdisciplina recién y transdisciplina. Rolando García es un exponente y, por supuesto, la idea del rizoma de Deleuze. Pero volviendo a los ejes, la verdad que yo en lo personal me siento en un momento previo al debate. Creo que esto es como una presentación o representación de la temática y siento cierta necesidad de desambiguación. Por ejemplo, el concepto de sujeto me parece no es unívoco, ¿no? Está en el título, pero da lugar a que podamos retrabajarlo. Y con respecto a niveles de conciencia, digamos, hablando de conciencia, bueno, también hay formas de la conciencia, desde el estado de alerta, lo que implica la atención selectiva, el concepto de Edelman y los mecanismos de reentrada, la memoria de trabajo, por ejemplo, o lo que ocurre con el fenómeno de la unificación, digamos, de los distintos informaciones, lo que se conoce como binding problem, hasta lo que sería un concepto muy amplio de conciencia de sí mismo. Es decir, hablamos de conciencia, pero son distintas formas. Ahora, si yo tuviera que decir, bueno, pero a ver, hay que debatir, bueno, me parece que el debate, por lo menos lo que a mí me parece que se destaca, es una vertiente apasionante, pero quizá menos pasional, que tendría que ver con los aspectos epistemológicos, y un aspecto un poco más caliente, que tiene que ver con la política institucional. Me parece en lo que tiene que ver con la presencia de APA frente a los pacientes, digamos, qué tipo de disciplinas, qué tipo de relación con la ciencia, y también respecto de los profesionales en formación, que miran a APA y dicen, bueno, a ver, ¿no?, con quiénes dialogan los psicoanalistas de APA. Personalmente me interesa mucho lo de conceptos puentes, esto también Jorge lo ha trabajado y lo trae,
y me pregunto si es posible crear herramientas conceptuales conjuntas. Y me pregunto allí si esto implicaría una integración y si fuera así, si implicaría para el psicoanálisis una cierta pérdida de parte de su identidad. Creo que esto despierta a nosotros, me parece que Marcelo es como más sensible al riesgo de pérdida de identidad, me parece que no, él trabaja, digamos, la idea de la integración, debate con esto fuertemente. Me parece que Jorge lo trae como, bueno, la importancia de la interfase, pero también del diferir, ¿no? Y de la diferencia. Vamos a ver cómo lo traen ellos. Me parece que frecuentemente se piensa que la neurociencia, y esto tiene mucho de cierto, dialoga más con el psicoanálisis norteamericano. Me parece que también hay intentos, sobre todo de psicoanalistas lacanianos, que tratan de tomar elementos de la neurociencia. Lo curioso me parece es que esto es publicado en journal que se dedican específicamente a neurociencia. No sé si queda claro. Hay algo que por ahí, no sé si Marcelo lo va a decir hoy, pero sí, bueno, los neurocientíficos no toman el psicoanálisis lacaniano. Y en todo caso son psicoanalistas lacanianos que tratan de incluir algunos conceptos neurocientíficos, muchas veces tomados, bueno, a la ligera o de una manera un poco que se podría debatir. Simplemente con esta diapo lo que quiero mostrar es que hay esfuerzos e intentos de, por lo menos, poner a dialogar. Para tomar simplemente muy brevemente un punto, si hablamos de cognitivismo, hay una mención a Hugo Fleischmann en aperturas psicoanalísticas, podrían ser muchas, pero bueno, ya hace varios años Hugo y Beatriz Weiner, Beatriz Agrest, publicaron Psicoanálisis y Psicología Cognitiva. Me parece que este podría ser un camino, no lo voy a desarrollar mucho hoy, pero me parece que puede ser un camino a retomar. Allí señalan que la terapia psicoanalítica ha sido y continúa siendo una terapia cognitiva en tanto modifica creencias e ideas. Una pequeña parte, digamos, de contacto. Y para tomar algo del tema inteligencia artificial, me pareció interesante señalar que ya a fines de la década de los 80, en el Journal del Instituto de Tecnología de Massachusetts, había por lo menos una publicación respecto de inteligencia artificial y psicoanálisis. Y también en el 2016, quiero decir con esto que es un debate, un diálogo que se extiende a lo largo de por lo menos 30 años, donde aparece la pregunta de qué rol juega el inconsciente psicoanalítico para la inteligencia artificial. Y allí el autor dice, bueno, el inconsciente freudiano como la primera descripción de una jerarquía de toma de decisiones en la mente. Yo me quedo aquí y le doy paso a Jorge. ¿Está? Jorge. ¿Cumplí con los minutos? Bueno, muy amplio es esto para hablar y muy corto el tiempo. Hay que ajustar un poco estas dos variables. Una referencia al foro lo haré luego. Voy a plantear reflexiones sobre el entre, considerando esto como un concepto especial, y voy a plantear entonces tres dimensiones en la interdisciplina, una dimensión epistemológica, o sea, más bien relación al saber, y creo que para que esto sea posible hay que pasar de la comparación entre fenómenos, o sea, de un enfoque empírico a un enfoque lógico, o sea, que lo que se puede de alguna manera poner en comparación o en relación son las lógicas de las disciplinas y no los hechos. Y como lógicas creo que rescato acá una expresión de Lévi-Strauss que habla de estructuras homólogas que tienen una inducción de una sobre la otra o una posibilidad de inducción, lo que permite que actuar en una estructura permite tener inducción sobre las otras. Y esto apunta a la palabra y al cuerpo, por decirlo de alguna manera, entre otras cosas. El otro de la dimensión es la dimensión clínica. Quiero plantear un tema que ustedes conocen de la interconsulta de otras épocas, que acá se trabajó mucho, al trabajo entre varios como un concepto de una interdisciplina en acto, en práctica, que ocurre hoy en hospitales en muchos lugares. Y al mismo tiempo una dimensión político-ética, donde yo creo que hay un debate que debe plantearse entre paradigmas, o se da entre paradigmas, no tanto entre disciplinas. Entonces me parece que este es el punto al cual yo creo que habría que llevar, y creo que algo de esto apunto. El entre, vamos a una segunda diapositiva que habla de una lógica disciplinaria a una lógica transdisciplinaria. Coloco la primera, la disciplinaria, más en relación al paradigma moderno,
o sea, la época moderna de Descartes a la creación de las universidades, donde lo importante es delimitar el campo de una disciplina y su objeto de estudio. O sea que hay un valor de la frontera como defensa y a una búsqueda de una identidad consolidada. A una época contemporánea, donde sin dejar eso, hay un crisis del saber disciplinario y un valor de los saberes interdisciplinarios, o sea, del predominio de un saber uno a una construcción de los saberes. El concepto sería acá de interdisciplina y el valor de la frontera como un ente productivo. Y ahí tenemos la idea de identidades en tensión y el concepto de difference de Derrida como un lugar de producción de diferencias. O sea, un espacio, el entre como un producto de diferencias. Y el concepto de Nietzsche, de Switchen, que justamente es el concepto de entre como un concepto para trabajar la idea de identidad. Pasamos al psicoanálisis en este sentido, que lo considero una dimensión, digamos, el pasaje de una dimensión epistemológica a una dimensión clínica. El concepto de entre, Freud está entre el psicoanálisis, el psicoanálisis está entre la medicina, ¿no es cierto? Y la filosofía implica algo verdadero en Freud. Es un producto de su idea de cómo trabajarlo. Es gracias al entre que él genera el psicoanálisis y lo separa de la psicología. Nada que ver con la psicología. Pone ahí una frontera y lo construye entre estas otras dos disciplinas. Por lo tanto, ahí voy al proyecto que lo propongo justamente como un trabajo interdisciplinario de Freud, pero para generar un nuevo saber, Entonces ahí pongo el concepto de yo y el concepto de síntoma, no sé si se ve ahí, como justamente yo digo que el proyecto es un gran articulador y acá lo planteo en este primer nivel como un articulador entre elementos diferenciales, que son las neuronas, pero son equivalentes a cualquier unidad discriminada, es decir, lo que pueden ser los significantes. Por lo tanto, hay un sistema de unidades diferenciadas y algo que circula por ellos. Esa circulación será la libido, será en ese momento la cueta, digamos, ¿no? El flujo nervioso en el proyecto, pero está preparado ya para esta creación para pasar a otro nivel. Y lo mismo pasa con el síntoma, con las unidades diferenciales que podemos llamar las neuronas allá, significantes luego. Paso al concepto de pulsión, como un concepto que por sí lo voy a plantear acá, como un concepto transdisciplinario. O sea, la pulsión es transdisciplinaria. Es decir, y acá tomo un esquema de Freud que ustedes todos conocerán, el manuscrito G de las cartas a Fries, y en el manuscrito G se ve justamente un flujo circulando, un flujo donde por un lado está la idea del otro y por el otro lado la idea del cuerpo del sujeto. En ese circular de la pulsión, ustedes pueden, esto no va a dar tiempo ahora, pero vemos cómo el otro pone en marcha la pulsión. El otro trabajando sobre el cuerpo y el cuerpo que incluye también los órganos, acá vemos, se va produciendo, digamos, el flujo de la pulsión. Entonces yo lo propongo ahí como un modelo, el manuscrito G, como para trabajar estas interacciones de la interdisciplina y de los cuerpos que trabajan entre sí. El otro no es sino cuerpo también, no es solamente palabra, acá hay dos dimensiones de Freud, en la parte de palabra y en la parte del cuerpo más abajo. Paso ahora a esto en la clínica, digamos, porque dijimos el psicoanálisis de la epistemología de la clínica, al ver también el caso de Leonardo, donde Freud plantea con claridad los efectos del otro, la violencia de las caricias de la madre, no sé si se recuerdan, produciendo efectos sobre el cuerpo de Leonardo. Dice ahí, ¿no es cierto?, que esto produjo en pérdida de la virilidad temprana en Leonardo por la violencia de las caricias de la madre. Vemos que los efectos del otro sobre el cuerpo producen efectos determinantes. Vamos ahora a una dimensión político-ética. Y esto quiero también subrayarlo. Veo la transdisciplina y la política de la pulsión. Planteo la pulsión como algo que también tiene una política. Esto es un tema que estamos trabajando también con el grupo de pie de página. Y acá simplemente voy a decir dos palabras. Voy a plantear la pulsión en una dimensión disciplinaria y la pulsión en una posición transdisciplinaria. En la pulsión disciplinaria hay un goce en la conservación y en la fijación del objeto. O sea, una cierta idea de determinar el objeto y el territorio del objeto. Podríamos relacionarlo, si se quiere,
con el concepto de alienación, identificación. O sea, identificar el objeto y el goce de la identificación, podría decirlo así. Mientras que en la pulsión transdisciplinaria hay otro paso, digamos, que sería el goce en ir más allá de la frontera. En este sentido, tal vez corresponda más a los mecanismos de separación en la constitución subjetiva, y me parece que en esto el ir más allá no deja de ser algo freudiano, en el ir más allá del padre, pero no sin haber pasado por él, como dice Lacan, y en ese sentido tiene que ir con algo físico, digamos, en el sentido de atravesar una frontera que sea ir a Roma o Atenas, pero eso implica ir más allá también de las teorizaciones o de las religiones del padre para ir hacia otros lugares. O sea, voy acá a lo que sería la pulsión transdisciplinaria. Concluimos con esto que sería, estamos en tiempos de predominio de modelos horizontales sobre los modelos verticales, es decir, de modelos de determinación plural y compleja que de una determinación desde el uno. De allí el tiempo de predominio de la epigenética sobre la genética, de la cuestión de la revisión del orden simbólico, de la primacía del significante, la investigación de los modos de simbolización temprana y las críticas al concepto de representación y sus aportes a la problemática del desarrollo y las afecciones del cuerpo. Y ahí, simplemente un gráfico, y voy a leer una frase que me parece importante de Morin. No se puede romper lo creado por las disciplinas. No se puede romper todo encierro. Este es un problema de la disciplina, un problema de la ciencia como un problema de la vida. Es necesario que una disciplina sea simultáneamente abierta y cerrada. O sea que yo digo que hay una dinámica disciplinaria y una dinámica pluridimensional, que ambas son necesarias en el trabajo, más allá que en una época predomine una o predomine la otra. Y ni siquiera digo que se pasa de lo disciplinario a lo transdisciplinario, sino pienso que son momentos de predominio de un mecanismo del otro. El otro es lo que dice Asun, en que el saber freudiano tiene vocación transdisciplinaria. En este paradigma es llevado hasta el extremo de plantear como semblantes, dice Miller, el concepto del lenguaje, el concepto de palabra como de comunicación, pero también el concepto del otro, el nombre del padre, el símbolo fálico. Todos estos términos se encuentran reducidos a una función de broche, dice que en uno de los últimos paradigmas del goce que plantea Miller. Una función de broche entre elementos profundamente en disyunción. Esto es lo que quería decir como para un esquema general en este poquito tiempo. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Le damos la palabra ahora a Toyos. Gracias, Marcelo. Muy bien. Hola. Bueno, tema complejo, no lo voy a repetir, muchos ejes, poco tiempo. Gracias al saber de mis compañeros, lo que escuché, lo que más o menos sé que voy a escuchar, me va a permitir tomar un eje creo que bastante diferente y que en lo personal me interesa mucho. Quiero decir, más allá de las ideas diferentes que tengamos, un sesgo distinto de entrarle al tema. En lo que se presentó para la lectura, que creo que está en la página de Facebook, hay una frase, una opinión de Jorge Medina, que es uno de los profesores de los directores de la maestría de neuropsicofarmacología en Favaloro, que tuvo el gusto de cursar y tenerlo a él como tutor de mi tesis, de mi tesina. Encontré con mucho asombro algo, porque siempre que lo escuché decir cosas que me asombraron y me gustaron mucho. Dice ahí, lo pueden ver en el Facebook de APA, Jorge Medina, investigador, neurofisiólogo, reconocido por trabajos en memoria a largo plazo internacionalmente. Estamos hablando de una persona muy importante en el campo de la investigación. Dice Jorge, el psicoanálisis no tiene que intentar resolver los obstáculos o problemas que tiene recurriendo a las neurociencias. Yo coincido totalmente con esto y ese es el eje que voy a intentar recorrer con algunas puntuaciones. El psicoanálisis intenta resolver sus problemas recurriendo a las neurociencias, yo creo que sí, en varios aspectos, en varios autores, no siempre y no en todos los autores. Esto recorre los nombres más importantes de los neurocientíficos, desde Kandel hasta Solms. Después voy a leer algo de Solms, donde claramente
creo que se muestra esto. Entonces, si hay problemas, porque para mí hay problemas que el psicoanálisis intenta resolver recurriendo a las neurociencias, yo puntué esos tres que hay ahí. Un problema epistemológico, un orden de problemas epistemológicos, un problema de competitividad y un problema académico. Ustedes verán, son distintos niveles de problemas. El problema epistemológico, ¿me pasás la siguiente, Rafa? Es muy recorrido, es muy transitado. La condensación más condensada de este problema es el segundo de los párrafos de allí. El real sobre el que opera la ciencia no es el mismo real sobre el que opera el psicoanálisis. El real sobre el que opera la ciencia, en uno de los trabajos que le agradezco a Rafa haberme hecho leer, es un real con ley. El real, lo desconocido para la ciencia, es susceptible de conocimientos a través de leyes que se conocen o se conocerán y podrán dar lugar a un saber. El real del psicoanálisis es un ombligo, no es un déficit, es el ombligo del sueño y es tantas otras construcciones que hemos hecho los psicoanalistas de lo no representado y que lejos de que es un real sin ley, y este asunto de que no haya ley, lejos de ser un déficit, es la causa de nuestro saber. Entonces, aquí hay una incompatibilidad difícil de integrar. Le decía lo de Rafa porque hay algunos psicoanalistas lacanianos que están intentando investigar este tema y que plantean que la ciencia también se maneja con un real sin ley, que las teorías de las lógicas inconsistentes, las teorías más modernas epistemológicas de la ciencia darían a entender que también pueden trabajar con un real sin ley, un tema del que yo por lo menos tendría que leer y estudiar bastante más. El problema epistemológico también, como lo decía Jorge recién, devienen en éticas diferentes, no es solamente una cuestión lógica de filosofía de la ciencia, sino que también hay posiciones éticas diferentes y que llevan a posiciones en la práctica, en el desarrollo de las prácticas muy diferentes. Por ejemplo, yo creo que todo lo que esté inspirado y apoyado en la neurociencia va a llevar a una práctica de la salud mental que de una u otra manera va a llevar a la adaptación del individuo al medio, a su medio social, cultural, etc. Y esto va en contra de la ética y de la práctica del psicoanálisis. Otro punto, a mi modo de ver, difícil de juntar. El problema de la verdad, el lugar de la verdad en la ciencia, el lugar de la verdad en el psicoanálisis, son dos conceptos también difíciles de juntar. Voy a pasar un poco rápido respecto de los otros dos problemas que son más de orden político, práctico, que es el problema de competitividad, que podríamos plantear así un cierto problema de mercado del psicoanálisis, que creo que a veces se recurre a las neurociencias como en la búsqueda de una legitimación para ganar supuestamente en competitividad. Y el problema académico, que es la relación del psicoanálisis con la universidad, ya desde 1926, cuando Freud escribe ¿Pueden los legos ejercer el psicoanálisis? Está planteado este tema como un tema a resolver. Y, digamos, ¿por dónde andan mis diapositivas? ¿Cuál querés? ¿Anterior? No, anterior. Claro, de anterior, la siguiente. Bueno, allí debemos, dice la diapositiva, creo que es todo lo que tengo para decir, debemos diferenciar los inconvenientes que derivan de la profesionalización de la práctica del psicoanálisis y la autonomía de su discurso. Interdisciplina no implica integración. Todos estamos de acuerdo con esto en general, que interdisciplina no implica integración, pero el contacto con la neurociencia lleva, más allá del deseo de la voluntad de los autores, a una integración. Esto tiene que ver con la vocación hegemónica del discurso de la ciencia y es muy claro en Kandel y en autores más modernos como Solms también lo es. Por ejemplo, leo, este es un artículo de Solms del año 2012 que se publicó en España. Dice, el neuropsicoanálisis, creemos, puede ser mucho más apropiadamente conceptualizado como una conexión entre el psicoanálisis en general y las neurociencias. El neuropsicoanálisis entre el psicoanálisis y las neurociencias.
Alternativamente podría ser descrito como un intento de insertar al psicoanálisis en las neurociencias, como un miembro de las familias de la neurociencia. O sea, el psicoanálisis como un miembro de la familia de las neurociencias, el que estudia el aparato mental desde un punto de vista subjetivo. Es decir, el psicoanálisis, un miembro de las neurociencias, el que estudia el aparato mental desde un punto de vista subjetivo. Esto es integración del psicoanálisis al corpus médico psiquiátrico en el futuro, para mí. Por otro lado, la integración a nivel del uso de los conceptos del psicoanálisis, ya tengo que ir cortando, bueno, lo último que digo. Esta integración siempre lleva, si ustedes leen, los que les interese, a un achatamiento conceptual de los conceptos de psicoanálisis. Cuando un neurocientífico habla de represión, cuando hablan de inconsciente, a mi modo de ver, no superan la categorización y la conceptualización neurológica de lo que es un inconsciente o de lo que es la represión. El inconsciente importante para los psicoanalistas y la represión no es y no puede ser categorizado por las neurociencias. Y ya termino, poneme la última. Encontré una canción de Leonard Cohen, un poema, en realidad, que creo que representa bien lo que yo quiero decir más o menos así, atropelladamente. La traducción que se hace de la palabra crack generalmente es grieta. Yo puse fractura para evitar cuestiones políticas. Pero la idea es que en todo hay una fractura, dice el gran Leonard Cohen, y ahí es donde entra la luz, en la fractura, no en que querramos cerrarle o meterle cosas adentro a la fractura. Dejémosla abierta porque por ahí entra la luz. Sí, bueno, gracias Marcelo. Sigue Ricardo Dil. A ver, vos con respecto a la responsabilidad de sacar las conclusiones de todo esto. Uní todo esto. Vos integrás todo. Ahora vas a integrar lo que dice Ricardo, lo que dice Marcelo. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo no pienso para nada. Buenos días. Bueno, ante todo, muchas gracias a la Secretaría. Muchas gracias a la Secretaría Científica por esta actividad que me parece de suma utilidad para todos nosotros. Por supuesto, también a los compañeros de trabajo, como Rafael dijo previamente. Frente al hecho de que varios de los expositores han hecho comentarios acerca del tema que nos convoca y consideraciones, todas ellas muy importantes y muy interesantes y muy amplias y versadas. A mí me pareció oportuno traer directamente un hecho, un producto de la interacción, interrelación, o como se lo quiera llamar, entre las neurociencias y el psicoanálisis. Y entonces traje un atisbo de alguna de las ideas de Mark Solms en un trabajo que lo elegí en parte porque es un trabajo que está publicado en la revista de la APA, ahí tienen la referencia, del año 2016, es el número ¿Por qué la guerra? Ahí tienen el trabajo entero. Es un trabajo abigarrado, meduloso y de enjundia que da trabajo leerlo. Con lo cual lo que yo puedo traer es muy poquito. Tan poquito que decidí limitarme al abstract, 2 ilustraciones y el epílogo. ¿Cómo se pasa esto? Abajo tiene la referencia de la publicación en inglés en la revista de Neuropsicoanálisis para quienes les interese, consultar el original. 2 palabras sobre Mark Solms. Mark Solms es más conocido por su descubrimiento de los mecanismos frontocerebrales del soñar y por su integración de las teorías y métodos psicoanalíticos con los de la moderna neurociencia.
Preside actualmente el Comité de Investigación de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Fundó la International Neuropsychoanalysis Society en 2000, que copresidió con Jack Panksepp, y fue editor fundador de la revista Neuropsychoanalysis, que es el órgano de publicación de esta entidad. Ha publicado más de 250 artículos, capítulos de libros y varios libros. Su segundo libro, The Neuropsychology of Dreams, del 97, fue una contribución señera en ese campo. Su libro con Oliver Turnbull, El cerebro y el mundo interior, que ese es el título en castellano, está traducido, es un bestseller que ha sido traducido a 12 idiomas. Es el editor y traductor autorizado. Esto es muy importante. Es el editor y traductor autorizado de la próxima Revised Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, en 24 volúmenes, que está haciendo la IPA. Y también la traducción que está haciendo la IPA de las obras científicas, de las obras neurológicas de Freud, en 4 volúmenes. Abajo tienen la referencia de la Asociación de la Sociedad de Neuropsicoanálisis, que también está en la revista si la quieren ver. El trabajo en sí. Esto es el abstract. 2 aspectos del cuerpo están representados en el cerebro y lo están de manera diferente. La diferencia más importante es que las regiones del cerebro, para los 2 aspectos del cuerpo, están asociadas con diferentes aspectos de la conciencia. Hablando en sentido muy amplio, los mecanismos del tallo cerebral derivados del cuerpo autonómico están asociados con la conciencia afectiva y los mecanismos corticales derivados del cuerpo sensorio-motriz están asociados con la conciencia cognitiva. La parte superior del tallo cerebral es intrínsecamente consciente, mientras que la corteza no lo es. Ella deriva su conciencia del tallo cerebral. Estos hechos tienen implicancias sustanciales para la metapsicología psicoanalítica, porque el tallo cerebral superior y las estructuras límbicas asociadas desempeñan las funciones que Freud le atribuyó al ello, mientras que la corteza y las estructuras del cerebro frontal asociadas desempeñan las funciones que él le atribuyó al yo. Esto significa que el ello es la fuente de la conciencia y el yo es inconsciente en sí mismo. Las 2 ilustraciones que les dije, esta es una chica a la que le faltan ambos hemisferios cerebrales. Ahora vamos a ver una resonancia magnética de esta chica. Por supuesto tiene un retraso, no tiene desarrollo mental directamente, faltan por completo ambos lóbulos cerebrales, pero sin embargo vemos cómo es capaz de expresiones afectivas plenas. Todas las manifestaciones de alegría que tiene esta expresión satisfacen todos los criterios de expresión de alegría que los neuropsicólogos toman como válidas, digamos, para expresión de lo que se llama alegría sentida. En esto hay un acuerdo muy importante. Aquí tenemos la resonancia magnética muy impresionante. Esta chica lo que le pasó fue que tuvo una obliteración in útero de toda la circulación cerebral anterior y entonces las vesículas telencefálicas no se desarrollaron y todos los hemisferios cerebrales, ya terminó, fueron reemplazados por líquido cefalorraquídeo, constituyendo el cuadro de hidranencefalia. El epílogo. La neurociencia no es más corte final de apelación para el psicoanálisis que lo que el psicoanálisis lo es para la neurociencia. La corte final de apelación para el psicoanálisis es la situación clínica. Los lectores, en consecuencia, están invitados a controlar las innovaciones teóricas que he introducido aquí con los datos de su experiencia psicoanalítica.
¿Mejoran realmente estos nuevos conceptos el sentido de los hechos que observamos? ¿Es realmente necesario para nosotros emprender estos difíciles pasos en nuestra teoría? Gracias. Gracias, Ricardo, y por lo estricto del tiempo. Bueno, nuestro segundo Ricardo, prospector. Arranco. Bueno, buenos días a todos. Bueno, creo que es probable que lo que yo les comente complemente en parte lo que fueron escuchando antes. Yo pienso que este debate de neurociencia y psicoanálisis es relativamente nuevo, ¿no? No sé, 20 años tendrá, algo así. Y mi idea es la siguiente, que las cosas se hacen y se piensan, y hay una de las maneras en que ocurren que se van haciendo. Esta interrelación se va haciendo en la práctica. Mis colegas anteriores, sobre todo Jorge y Marcelo, pusieron mucho énfasis en precisar con rigor esas líneas demarcatorias. Y lo que yo me pasó a mí y sugiero, a ver si les pasa a otros, es explorar esto en uso, en la práctica, como en nuestro modo de funcionar, tanto como teóricos, tratando de pensar el psiquismo, como en la clínica. O sea, un punto es ese, ¿no? Yo no creo de ninguna manera que la clínica, el psicoanálisis tenga que buscar justificación en la neurociencia, algo dijeron. Creo sí firmemente que las neurociencias, conviene aclarar que son distintas corrientes, desde afuera se lo unifica, pero hay diversas opiniones sobre temas centrales. Sí tiene mucho que recibir del psicoanálisis, porque tenemos una experiencia de infinidad de horas de contacto de dos personas donde puede ser estudiado cómo se produce ese vínculo. Otro tema es que sabemos bastante poco de lo que ocurre. Hay una exorbitancia entre la experiencia que se tiene en la situación analítica y aquello que puede recogerse de eso, que es relativamente poco y de lo cual uno aspira a ampliar. Entonces, voy al punto cómo lo he tomado yo. En principio yo parto de una idea que el estar acá en la APA me ayudó mucho a desarrollar, que es que a partir de Freud se desarrollaron, todos sabemos, muchas corrientes consistentes y diferentes. Y yo creo que hemos pasado la etapa donde se trata de ver cuál es mejor que la otra. Yo lo que creo que lo más útil es saber que las distintas corrientes iluminan mejor distintos aspectos de todo eso exorbitante que ocurre en el encuentro analítico. Entonces, miran distintas cosas, ninguno de nosotros creo que las puede ni debería conocer todas, pero esa disposición a partir de lo que a uno le resulta particularmente útil, el modo en que fue llevado o siguió determinada corriente, si se mira así, permite recoger cosas que pueden mirar los otros. Bueno, aparentemente estaría un poco como si me desviara del tema, pero voy a lo siguiente. Gruesamente, porque tanto Freud como las diversas corrientes han tomado tanto el tema de los afectos, las emociones y lo verbal, me parece a mí claro que las corrientes británicas, especialmente de Winnicott, Bion, ponen un énfasis, y Klein también, pero Klein con una metapsicología, bueno, bastante difícil de articular, pero, o sea, lo dice medio de manera un poco bruta, pero está siempre en la experiencia ahí. Entonces, los ingleses o los británicos tomaron muy fuerte el tema de las experiencias emocionales y están en el centro de la clínica. Y en las corrientes francesas, tengo claro que estoy generalizando, pero el énfasis en lo verbal
tuvo mucho más peso. Entonces, para mí siempre fue interesante, para mí creo que para todos, cómo se combinan esas dos situaciones, ¿no? Hay un montón de teorías, bueno, ni hablar que el proyecto se ocupa de eso, pero la relación entre lo emocional, lo verbal, tanto, insisto, en la clínica como en el modo de comprender el desarrollo psíquico, es un tema particularmente interesante. Bueno, ahí vienen los neurocientíficos que he leído, yo no soy experto en el tema, pero sí curioso y leí bastante, están enfatizando mucho eso, algo que recién traía Ricardo de Solms, el tema de que la emocionalidad organiza lo cognitivo. No hay cognitivo sin emocionalidad. Y hay un rulo, no es el lugar para desarrollarlo, cada uno lo verá si quiere, pero eso es de un nivel de congruencia, no sé si es la palabra precisa, pero es que no es que coincidan y que hay mucha congruencia y resonancia con los desarrollos de la tabla de Biot, que no tuvo nada que ver con estudiar neurociencia, lo sacó de otro lado. Y tampoco tiene que ver con aplicarlo directamente a la clínica, cosa que aparentemente no funcionó porque sus seguidores no lo usan así, pero sí para comprender el psiquismo y estos rulos entre emocionalidad y aprendizaje por la experiencia. Solms utiliza muchísimo esa expresión. Curiosamente nunca cita Bion, quizás sea una cuestión política de que para intervenir en el medio es mejor situarse con Freud, pero pone mucho acento en el aprendizaje por la experiencia. ¿Tengo un minuto? ¿Sí? Bueno, Un minuto más. Bueno, entonces hay dos cuestiones. Una que puse ahí, que una es el tema de las series complementarias. Esto es un concepto, creo que todos coincidimos, brillante de Freud, básicamente sencillo, pero es una manera de decir no tenemos que buscar la etiología ni en lo constitucional, ni solo en lo desencadenante. Tiene un enorme valor clínico porque nos pone una X, nos hace saber que no podemos entender todo, por definición, ni explicar, ni ser deterministas, ni siquiera sobredeterminados, porque hay esa X que él llama constitucional. El desarrollo del psicoanálisis, y me parece que muchos aspectos de lo que están trabajando muchos neurocientíficos, achica la X, ese es el asunto, ¿no? Que se pueda avanzar en que eso que no se sabe y que influye en el desarrollo del psiquismo, en la experiencia clínica, se achique. Y las ideas, de nuevo, ahí me encuentro con que los nuevos desarrollos sitúan lo innato solamente en las modalidades emocionales básicas, y todo lo que tiene que ver con aprendizaje depende de la experiencia. Eso es la epigénesis, y eso por supuesto depende de la interacción con el otro humano y en nuestras teorías en general en relación a la madre. Y la idea de Reverie que trae Bion también tiene una enorme resonancia. Casi cuando uno lee artículos de Solms o de otros autores, dicen casi lo mismo, pero utilizando otras herramientas, ¿no? El bebé aprende a hablar porque necesita comunicarse. La base, después tiene que venir de afuera, pero el motor es el deseo de comunicarse, no es algo que viene de afuera. Bueno, sí, por ahí lo seguimos en el debate. Bueno, gracias, Ricardo. Bueno, esta es una mesa que, como habrán escuchado y planteó Mirta en el inicio, pretende muchas cosas. A veces las ambiciones y las pretensiones son buenas, en la medida en que sepamos moderarlas o encauzarlas. Tal vez la idea es la de empezamos a pensar en esto cuando en realidad no empezamos hoy. Hace mucho tiempo que en la APA nos estamos interesando de este tema. Un ejemplo de ellos, no el único, es el Foro de Psicoanálisis y Neurociencias,
que se fundó en el año 2003. 2003, estábamos en la gestión de Abel, así que lo recuerdo muy bien, ¿no? O sea, cómo se van como construyendo espacios de debate, en la medida en que me parece que los pequeños grupos o los grupos grandes que podrían estar representados acá en el auditorio se van complementando. Bueno, como les decía, me parece que hay mucha ambición. Fíjense que el título era Mente, Conciencia, Sujeto, psicoanálisis en debate con las neurociencias y el cognitivismo. Como yo hablaba en un momento por teléfono con Rafael, el cognitivismo fue mencionado en una sola palabra, o sea, nos desbordamos. Y los ejes que pusimos suponían sin cerebro ni conciencia no hay sujeto, sin sujeto hay conciencia. Bueno, de alguna manera lo que trae Ricardo Dill respecto de ese lugar tan particular que ocupa Solms dentro del psicoanálisis actual, digo lugar particular porque puede ser muy cuestionado, tema poder hablar y dialogar, pero esto que también trae Ricardo Dill y Ricardo Spector plantea muy claramente como, bueno, la emoción aparece como un lugar central, prioritario en este momento. ¿La emoción como qué? ¿Qué hablamos? Afecto, emoción, sentimiento. Empuja la cognición. Es muy impactante lo que Ricardo Dill nos trae con esas fotos y tomografías. Después aparece un segundo eje que es el dilema de la inteligencia artificial para el psicoanálisis. Lo trajo Rafael, ¿no? ¿Qué puede aportar o qué lugar tiene el psicoanálisis en la inteligencia artificial? Bueno, me parece que estamos iniciando una situación que es bastante compleja de abordar. En realidad, mientras los escuchaba, pensaba que también nosotros tenemos un problema de debate intramuros respecto de cómo se integran las diferentes corrientes del psicoanálisis. En algún momento se planteó si estamos unificados. Creo que Canteros plantea algo muy, muy importante. Buscamos, cuando tratamos de conocer otro saber, de integrarnos, una integración ad integrum. No, me parece que eso es un error. No hay ninguna integración ad integrum, porque si no sería una reducción de tipo aplastante. Esto traía, y me parece que esta palabra de Marcelo Tollos es importante. Ahora, podemos ser interpelados, y cuando somos interpelados empiezan a aparecer dudas. Y eso es importante, porque un saber que se empieza a construir, tiene fracturas o grietas. Y es importante que aparezcan las grietas, porque si no, no hay iluminación posible. En ese sentido, me parece que cuando se habla de la disciplina, y esto lo trae en otro escrito Tollos, empezamos a ver el tema del temor a ser disciplinados, o sea, los riesgos de perder, los riesgos de achatar conocimiento. Yo prefiero correr los riesgos a quedarme encerrada en un conocimiento en donde yo ya sé lo que va a decir el otro. Entonces, me parece que acá empieza este lugar que trae Jorge respecto de un espacio, un entre en donde se espera. Por otro lado, creo que los 5 caballeros que acá nos rodean, Mirta, qué suerte que tenemos, están planteando un tema que tiene que ver con categorías, la categoría de los paradigmas, la categoría de lo académico, la categoría de la clínica. Finalmente, la clínica es soberana para todas las disciplinas. En ese sentido, hubo algo que me llamó la atención, que es esto de los psicoanalistas lacanianos. Ricardo Spector decía si esto se superó. No sé lo que son los psicoanalistas lacanianos. La verdad que no lo sé. Esperá. Porque me parece que ahí podemos correr cierto problema en trasladar problemas nuestros y buscarlos afuera. Esto que todos los
colegas acá presentes plantearon respecto de buscar en las neurociencias las dudas, las respuestas encerrantes que no respondemos nosotros. Bueno, voy a dar la palabra ahora a la gente del público y después vamos a dar una vuelta dentro de los colegas de la mesa. Ah, sí, perdón. Están los invitados al diálogo que son nuestra querida Lía Ricón, Juan Tenconi, imposible no decirte así, Lía, Felipe Müller y Ivan Hagelin. ¿Les damos primero la palabra a ellos? Ah, si quieren, es una buena pregunta. Bueno. Lía, ¿vos querés hablar? Bueno. Entonces, Lía, y después pasamos a la lista y así. Bueno, yo sabiendo los que integraban la mesa, como vengo hace tiempo a esta institución, más o menos tenía idea de las cosas que iban a plantear, entonces traté de decir alguna cosa que fuera diferente, ¿no? Y lo escribí en 2 páginas, así no me paso. Partimos de una posición evolucionista, no creacionista. Venimos de una célula que por energías que no han sido totalmente exploradas, adquirió autonomía, se dividió y así siguió hasta que llegamos a ser esto que somos, el Homo sapiens. Para mí mejor perderlo que hallarlo, pero bueno. Ahí estamos. La inteligencia no nos cayó como un rayo que parte o ilumina, sino que se fue desarrollando a lo largo de 4.500 millones de años, no es poco. Esto es lo que tiene la vida en el planeta, que no sabemos si empezó aquí o vino de afuera, pero da lo mismo. La inteligencia siguió desarrollándose sin solución de continuidad hasta que los homínidos tuvieron algún pensamiento elemental. La complicación fue eso que según creemos, porque para mí no está del todo claro, eso que tenemos solo lo de esta especie de monos africanos, el Homo sapiens. Ustedes conocen cuando Colombek dijo que no descendemos del mono, somos monos africanos, ¿no? Esta autoconciencia, que parece más desgracia que suerte, nos permite la subjetividad, la comprensión racional de nuestra condición de mortales. No sabemos si algún animal tiene autoconciencia. Podemos mencionar que los animales tienen una percepción muy clara de la muerte. Tal vez hay algunas experiencias con chimpancés que parece que tienen la posibilidad de reconocimiento, pero no es claro. No voy a decir nada sobre todo lo que esto significa. Aquí está como consecuencia la de no soportar nuestra condición de mortales, que es terrible. Los maravillosos relatos religiosos no hubieran prosperado tanto si no fuera por esta dificultad que tenemos para aceptar la mortalidad, para quedarnos en nuestra simple inmanencia. Así surgen también los múltiples nombres ateos de Dios. La naturaleza, el ser, estas posiciones de verdad, posiciones se llama lo de Badiou, que atraviesan todos los niveles, también son, nombres ateos de Dios, algo que puede estar más allá de la inmanencia. El único de estos filósofos que parece que se pone a un lado es Spinoza cuando toma un Dios general. Por eso los chicos de filosofía, cuando tienen que jurar por Dios, dicen por lo bajo de Spinoza. Así quedan a salvo de jurar por un Dios de las religiones del libro. Esto sería sobre el primer tema. Media página sobre inteligencia artificial. Quienes trabajan en esta área dicen cosas terribles. A mí me pone muy inquieta lo de la inteligencia artificial. La más complicada a esta altura de mis conocimientos será la de crear una condición peor que la de esclavitud. Esto de que seamos no esclavos, sino prescindibles, innecesarios, porque la máquina hace todo mejor que nosotros.
Recordemos, sin embargo, que la aparición de la maquinita de coser, hay incluso canciones infantiles referidas a la maquinita de coser, fue muy atacada porque iba a quitar el trabajo a las costureras. Bueno, cuando apareció la ballesta, hubo una bula papal para decir que la ballesta era un instrumento, un arma que iba a terminar con el mundo. Bueno, no sé por qué no hay bula para la bomba atómica. Me faltan 2 párrafos. Yo no me animo a tener opinión formada y me da esperanza lo de Eric Sadin con los anfibios. Eric Sadin habla de anfibios y me parece un concepto fantástico. No es de agua y tierra, es de algoritmos cibernéticos y algoritmos biológicos. La máquina con inteligencia artificial registra y percibe lo inefable. No sé. La pregunta de esta mesa es referida al psicoanálisis. Nuestro modelo, aunque fuertemente anclado en la palabra, no en vano el nombre correcto de lo que llamamos psicoterapia es cura por la palabra. Psicoterapia es como si curáramos el psiquismo, no es así, curamos todo. Todo. Somos omnipotentes. Repito, a pesar de esto, capta lo inefable a través de lo interrelacional de la red, que como permanentemente cambia por la incorporación de células nuevas. Se imaginan que a mi edad la suerte, ¿qué es lo de que haya células nuevas, no? No la podemos controlar totalmente. Tal vez todavía, tal vez en algún momento se puede. Gracias. Bueno, gracias, Lía. Bueno, voy a dar la palabra hay bastantes inscriptos. Así que sí, tenemos media hora, tenemos tiempo. Y después voy a intercalar algunos que pidieron la palabra con algunos invitados y después volveremos a la mesa y así vamos a ser justos con todos. Fernando Gómez. Bueno, muchas gracias a la mesa por las exposiciones de todos. Yo por ahí quería tomar por ahí, la mesa lo tocó un poco por ahí, un poco más en especificidad, algún concepto, digamos, desde la neurociencia que creo que hoy lo podemos entender como un buen articulador entre psicoanálisis y neurociencias. Tomando un poco, digamos, la importancia un poco del que hablaba Jorge con respecto a la dialéctica entre pulsión y objeto, ¿no? Y sabiendo la importancia que tiene el objeto en cuanto a la experiencia y vivencia como interviniente en el desarrollo psíquico. Yo quería... No se escucha, Fernando. ¿Ahora se escucha mejor? Bueno, tomando un poco lo que planteaba Jorge con respecto a la dialéctica pulsión-objeto y la importancia de la experiencia y la vivencia, ¿no es cierto?, en cuanto al desarrollo psíquico, yo quería preguntarle a la mesa, siguiendo, digamos, un poco el concepto de las series complementarias y respetando los campos epistemológicos respectivos de cada disciplina, ¿qué importancia le dan ustedes o qué piensan ustedes justamente de lo que también mencionaron del concepto de epigénesis como un gran articulador, ¿no? entre neurociencias y psicoanálisis? ¿Por qué planteo esto? Lo pensaba, digamos, desde 3 niveles, ¿no? Por un lado, un poco lo que hablaba Ricky con respecto al desarrollo temprano, ¿sí? Hay muchísimos estudios que se sabe justamente del fenómeno de epigénesis mediante como variable que interviene, ¿no?, entre lo genómico y lo no genómico, ¿no? Y como modulador de lo que tiene que ver con el procesamiento emocional, el procesamiento afectivo, el procesamiento cognitivo y, como decía Marcelo Toyo, en el desarrollo de memorias. Segundo nivel, digamos, para la epigénesis, tomando la variable de plasticidad neuronal y plasticidad de redes neurales de procesamiento, como la epigénesis es otra variable que intervendría posiblemente en la construcción de la subjetividad del ser humano. Tercer variable para la epigénesis, cómo esta variable también intervendría proceso, transferencia, contratransferencia y encuadre, ¿no?, en ese vínculo analista-paciente, como epigénesis mediante también sería un fenómeno, digamos, que intervendría en los procesamientos de remodelaje de redes de procesamiento representacional neural.
Muchas gracias. Bueno, estoy bastante contenta de que esto produzca como interés porque es un tema difícil para nuestra institución. Así que para que todos puedan intervenir, los que se anotaron, les voy a pedir preguntas o ideas más concretas. Sí. Felipe Müller y después María Teresa Calabrese. Bueno, Ahí Tencon. Muchas gracias por la invitación al diálogo. Yo también, como Lía, preparé algo muy cortito tomando primero los ejes. Me parece importante tomar los ejes y después decir algo sobre la relación entre psicoanálisis y neurociencia, esa relación. Bueno, el primer eje es sin cerebro ni conciencia no hay sujeto. Sin sujeto hay conciencia. Este es un eje interesante porque si bien su segunda parte se compone de un interrogante, su primera lo hace con una afirmación. Sin cerebro ni conciencia no hay sujeto, que entiendo debe ser pensada. De manera breve, y para problematizar esta afirmación, tomemos el ejemplo de la película Her, o Ella, que es dirigida por Spike Jonze. Allí tenemos la voz de Samantha, que es la de Scarlett Johansson, que es un sistema operativo informático que interactúa con Theodore, que es Joaquín Phoenix, y lo hace de una manera que suscita su enamoramiento. En una escena van de picnic con una pareja más, y allí están los tres, y la voz que sale de un dispositivo, que es ella, Samantha. Entonces, tenemos una situación donde no hay cerebro, donde también suponemos que no hay conciencia, pero donde hay un ella. Es decir, a grosso modo, el pronombre indica que hay sujeto. Si hoy las agendas están tomadas con las cuestiones de género, en un futuro no tan lejano, imagino, estos serán los temas que comenzaremos a discutir más frecuentemente. Claro, estas cuestiones serán posibles por los desarrollos de lo que se llama inteligencia artificial. Esto me permite ir al segundo eje. El segundo eje está titulado, dice, el dilema de la inteligencia artificial para los psicoanalistas. El primer problema que tenemos acá con la inteligencia artificial es lo que se viene anunciando como un problema laboral, por lo tanto social, político y económico. De acá a 15 o 20 años se anuncia el 47% de los trabajos en países como Estados Unidos serán reemplazados por robots o por inteligencia artificial. Entre los trabajos que están amenazados por estos desarrollos, encontramos que son frecuentemente mencionados los bancarios, los abogados y los médicos. ¿Cuál es el criterio que permite saber qué trabajos y profesiones pueden ser reemplazados por un algoritmo? Los especialistas responden, si tu trabajo puede ser fácilmente explicado, puede ser reemplazado. De ahí encontramos un impensado favor que recibimos los psicoanalistas. Estamos dentro de las profesiones que no pueden ser reemplazadas por la inteligencia artificial. Por eso, más allá de los dilemas que la inteligencia artificial puede presentar a los psicoanalistas, debemos reconocer primero que la imposibilidad del algoritmo para reemplazarnos resalta la complejidad de nuestra tarea, que requeriría de un algoritmo singular para cada demanda de un psicoanálisis. Al punto que es posible imaginar en ese futuro que la inteligencia artificial será capaz de reemplazar al psicoterapeuta cognitivo-conductual e incluso en algunas tareas al neurocientífico, pero no podrá reemplazar al psicoanalista. Por último, quiero decir algo de la relación entre psicoanálisis y neurociencia. Aquí mi punto de partida para que este diálogo sea posible, es que considero como una condición necesaria tener claros los fundamentos de nuestra práctica. Pero a la vez es este requisito el que da lugar a una paradoja. Una vez que los fundamentos se formulan, nos damos cuenta lo alejado que queda de nuestra práctica la contribución que podemos recibir de las neurociencias. Claro que es posible encontrar, en lo que ofrecen las neuroimágenes de hoy, puntos de iluminación, de reforzamiento o confirmación científica de nuestras teorías. Pero eso lo lograremos en lugares donde no parece jugarse lo importante para nosotros. ¿Qué imagen nos puede precisar algo de una palabra verdadera y sus efectos, de los acontecimientos que hacen a nuestra clínica o de la falta que constituye el deseo psicoanalítico? Quizás hacia el exterior de nuestra institución, esta relación o colaboración sea necesaria como políticas estratégicas de supervivencia o como formas de relaciones públicas con la comunidad científica o quizás
como la posible conformación de un nuevo terreno, de un nuevo juego de lenguaje que se desarrolle bajo títulos como el de neuropsicoanálisis. Quizás ya al interior de nuestra institución, esta relación nos permite validar ese common ground que se ha propuesto como respuesta a la pluralidad de teorías, o quizás confirme a una corriente por sobre otra, por más que esa confirmación, sabemos, no tenga ninguna consecuencia. Sí, Felipe, por favor, ¿podrías ir cerrando? Sí, ninguno de estos escenarios desmerecería el diálogo o la contribución entre ambas disciplinas, pero apuntaría a precisar sus alcances y a tamizar las expectativas que se puedan generar. Tengo algo más, pero lo voy a dejar acá. Sí, Gracias. por favor. Les pido que traten esto es un conversatorio, no de leer, sino de expresar sus ideas para que todos podamos seguirlas. De lo contrario, nos perdemos en la lectura. María Teresa. Bueno, muchas gracias. Celebro que estemos acá reunidos con un tema de debate de esta temática, que en un martes a la mañana de APA, y vemos el nivel de convocatoria, creo que es un tema que interesa y de mucha actualidad, y la APA no puede quedar por fuera de estas temáticas. Para ser rigurosos con la historia de APA, como decía Mirta, quería recordar que el primer grupo que empezó a trabajar en este tema fue el capítulo de Psicoanálisis y Neurociencias que yo coordino y que aún sigue trabajando. Empezamos a trabajar en el 2000, en el mismo año que Mark Solms creaba el neuropsicoanálisis. Cuando vino acá hace 3 años, él se mostró sorprendido de que a la vez que digamos, en el primer mundo se creaba esta revista y esta sociedad, acá en este país del fin de mundo también había interés en este tema. Después el foro apareció como para integrar, trabajando, era también Diego Cohen, que ya no trabaja más en este tema, y surgió como un tema de integración de los diferentes grupos. Así que, bueno, me gustaría mucho, nuestro grupo sigue activo, que el foro también tenga actividad e impulse estas temáticas. Yo creo que recordaba, muchas de las cosas que se dijeron muy interesantes, algunas convergentes, otras no tanto, pero me parece que el problema, recordaba el libro de Damasio, El error de Descartes, me parece que el problema lo tenemos los profesionales para integrarlos a todos, no los pacientes y no los síntomas y las patologías. Nosotros desintegramos porque no comprendemos el todo. Entonces, y nos cuesta, yo pensé, Lía es una persona que siempre habla de este tema y pensé que lo iba a decir, por eso dije qué suerte que habló antes que yo, pero no lo trajo, de que, bueno, eso está impregnado en nuestras mentes. Entonces es separar para comprender. Bueno, eso ya no va más. Digamos, tenemos que reunir porque cada cual tiene una partecita de ese todo que es incognoscible para cada uno. Entonces, por eso es la teoría de la complejidad, donde el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Porque un sistema produce complejidad en otro. Entonces, bueno, me gustó lo de series complementarias, quería cerrar un poco con eso, porque si pensamos que Freud fue el que habló de series complementarias, esto es un fenómeno de series complementarias. Entonces, no podemos desconocer ni subsumir uno en el otro. Todo está actuando a la vez. Entonces, bueno, celebro que pongamos en debate estos temas nuevamente. Luis Vázquez. Bueno, buenos días, muchas gracias a la mesa por traer estos temas que son tan interesantes. Yo cuando tengo que escribir un artículo teórico sobre psicoanálisis, muchas veces me encuentro con la problemática de que cuando tengo que definir algo referido a lo psíquico. ¿Cómo pongo psíquico? Como aparato psíquico, como mente, como sujeto, como subjetividad, ¿no?
Entonces, yo me pregunto, a ver, ¿por qué tanta dificultad para encontrar un término unívoco con referencia a aquello con lo que estamos trabajando? ¿Con qué trabajamos nosotros? Bion, por ejemplo, dice, los hechos de un psicoanalista son los afectos, los únicos hechos con los que, los aspectos, por ahí es más especialista en Bion, pero los únicos hechos que tenemos son los afectos. También lo dice Freud cuando la cosa del ladrón, ¿no? Es decir, podemos dudar de si el paciente le tenía miedo al ladrón, pero no podemos dudar de que el paciente tenía miedo. El miedo es indudable. Entonces, puntualmente es esto. ¿Tenemos claro la definición de aquello con lo cual trabajamos? Mente, sujeto, personalidad, ¿qué es eso? Y termino con una definición de un lingüista que quizás todos conozcamos, que es Noam Chomsky, que dice que la mente es una función del cerebro. Así que no podemos comprenderlo de otra manera, porque si no, es entrar en el problema de Descartes, que hay una mente y hay una extensión que es el cuerpo. Y seguimos pensando con ese obstáculo epistemológico cartesiano. Mente y cuerpo separados. Totalmente de acuerdo con lo que marcó María Teresa en cuanto a que tratemos de encontrar y polemizar, por ejemplo. Yo quiero polemizar o adherir a esta postura de Chomsky que dice que la mente es una función del cerebro. Yo creo que no está tan alejado de ciertos planteos de Freud. Gracias. Bueno, Juan Tenconi. Bueno, primero quería agradecer a la mesa, a las ponencias, y yo voy a hacer dos preguntas, continuando con un poco lo que vos venías planteando. Aceptando que no hay tomando un poco lo que decían quienes precedieron a la palabra, yo entiendo que no hay un todo, que no hay una respuesta unívoca y que así es la cuestión y que así somos los seres humanos, ¿no? Hay dos conceptos que a mí me resultaron interesantes y le pediría a la mesa, particularmente uno le pediría a Ricardo, viejo amigo, ¿no? Que si pudiese aclarar, digamos, si no entendí mal, lo que vos estás planteando de Solms es que habría, que el polo perceptual, conciencia, no tendría en lo inmediato algo de tanta relación con el yo, sino que sería más con el ello, ¿no? Lo cual implicaría un cambio importante en relación a más de una postura freudiana, ¿no? Quería preguntarte si realmente entendí bien o si es otra cosa. La segunda cosa que les quería preguntar a la mesa, que es algo que también, bueno, quienes me precedieron lo plantean, es si ustedes piensan que la inteligencia artificial va a afectar o no, y cómo afectaría el desempeño de alguien en relación a la salud mental y a los psicoanalistas en particular. Bueno, bien. Y, Mirta, tenemos 15 minutos hasta tenemos el final. 15 minutos. Doy... ¿Vas a darle 5 minutos más a la mesa? Sí, les voy a dar 2 intervenciones más, les pido que sean cortas. Ana Rosenfeld y Alberto Cabral. Después pasamos a la mesa y después tengo 3 o 4 anotados más. Bueno, a mí me parece muy interesante esta convocatoria de hoy. Yo la verdad que de neurociencias no sé nada, pero de todos modos me parece importante convocar a distintas disciplinas o pensar en la mirada de distintas disciplinas sobre ciertos temas. Me preguntaría a los que saben un poco más cómo piensan la noción de inconsciente, ¿no? Cómo la neurociencia interpreta la noción de inconsciente, porque más allá de lo intramuros que señalaba Janet, donde acá también distintas corrientes psicoanalíticas tienen otras diferentes acepciones, interpretaciones sobre lo inconsciente, que es nuestro métier. Cuando nos preguntamos qué hacemos, sobre qué trabajamos, nosotros los psicoanalistas trabajamos sobre lo inconsciente.
me parece que es una obviedad. Pero de todos modos me gustaría saber, desde la mesa, con estas distintas miradas, cuál es la lectura que se hace sobre lo inconsciente. Y una cosita más. Tal vez esto es el puntapié inicial, Mirta, para pensar en una nueva convocatoria para que distintas disciplinas hablen sobre psicopatologías que están vigentes en estos momentos, como por ejemplo hay una enorme difusión sobre el síndrome de Asperger, y sería interesante que los psicoanalistas hablemos, que distintas disciplinas puedan hablar también sobre esto, nosotros inclusive, ¿no? Es una propuesta, nada más, gracias. Ok, bueno, Alberto, después hay 4 personas más anotadas, Eva, Marta, Cristina y José, pero volvemos a la mesa y después les doy la palabra. Alberto y después a la mesa. Sí. Bueno, muchas gracias a los integrantes de la mesa. Realmente me parece que fue una muy linda retoma de lo que yo había escuchado que habían estado trabajando en el encuentro de Lima, y me parece auspicioso que volvamos sobre estas temáticas, pero en cierto clima de espiral que avanza, que asciende, porque el gran riesgo es quedarnos siempre estancados alrededor de las mismas cuestiones. Y creo que un requisito para seguir avanzando seguramente pasa, yo no voy a hacer pregunta, digo que me interpeló de lo que transmitieron, que es muchísimo, pero muy breve. Me gustó mucho esto que traía Rafa en la intervención inicial, cuando habló de la conveniencia, neologismo feo, todos los neologismos, desambiguizar, creo que dijiste, términos o conceptos, porque creo que ahí hay un problema, indudablemente, y creo que si podemos avanzar en depurar qué es lo que entendemos por cada uno de los términos, vamos a ir despejando el terreno. Un ejemplo, en relación a los ejes que se proponían, esta pregunta que la tomaba también Felipe, ¿puede haber conciencia sin sujeto? Claro, ahí nos encontramos con la dificultad en relación a precisar qué entendemos por sujeto, porque es un término, digamos, es una palabra, para decirlo muy llanamente, que tiene el riesgo de que parece unificar discursos, pero lo que ocurre es que en cada discurso sujeto quiere decir una cosa distinta, y entonces puede ser un territorio propicio para la confusión. Por ejemplo, en la perspectiva de la aproximación lacaniana a la psicosis, para Lacan no hay sujeto en la psicosis, pero seguramente Lacan diría que hay conciencia en el psicótico. Ahí tenemos un problemita. De la misma manera que la foto que traía Ricardo y él, me pareció, es impactante, indudablemente. Hay un registro afectivo, por lo que traía Ricardo. ¿Eso implica que hay sujeto? Bueno, me parece que son temitas grandes que sería bueno retomar. Me gustó mucho lo que traía Felipe también en relación a la película Her, pero de nuevo, hay sujeto en ese dispositivo que es el celular donde habla la voz de Samantha, pero hay sujeto para otro sujeto, es una suposición el sujeto, desde algunas aproximaciones. Entonces, esto supone una aproximación desobjetivante a la categoría de sujeto, pero me parece que es un territorio enorme. Lo otro que, muy breve referencia, sí, la última, me parece que en estas cuestiones, y acá tomo algo que traía Janet, se juega el punto en el que cada uno de nosotros se siente interpelado. Me parece que en ese sentido no hay leyes generales. Lo que me gustaría mucho es que cada uno de los que intervinieron, y seguramente hay otros que no intervinieron, que puedan avanzar en este territorio. Lo que traía Ricky en relación a articulaciones que podrían tener que ver con aproximaciones de Bion, de Winnicott, me parece que sería muy rico intentar desarrollarlo en su especificidad, porque son promisorios, pero me parece que tenemos que pasar, sería lindo pasar, no es que tenemos, no estamos obligados, de lo promisorio a desarrollos más específicos. Gracias de nuevo a todos. Bueno, la mesa. Ustedes se reparten, pero les doy un minuto O sea, y medio. Dale 5 y ellos lo Les doy negocian. 5 a todos.
1 minuto cada uno. No, tenemos 10 minutos en total, pero quisiera volver a darles la palabra al público. En esta idea de desambiguar o tratar de hacer precisión conceptual, me parece que un ejercicio muy saludable sería sentarse a hablar, por ejemplo, con neurocientíficos, cosa que hicimos mucho en el foro y que habría que volver a hacer. En este sentido, creo que podría darse una posibilidad de avanzar sobre este tema de la diferencia de los reales, porque Ricardo Spector, si yo entendí bien, decía que, bueno, había cierta información que trae la neurociencia que como que parece achicar cierto campo de interrogante. Vos traías, digamos, la diferencia de los reales. Ricardo aportó esta cuestión de que hay cierto, digamos, tratar de dilucidar aquellos aspectos de X. Con respecto a la inteligencia artificial, tomo lo de Felipe, si entendí bien, digamos, lo que estaría más en riesgo son los que hacen terapias como más sencillas y más manualizadas, las terapias cognitivo-conductuales. Me parece que intento responder por lo menos mínimamente a lo que pregunta Juan. La pregunta es si justamente qué hace la gente, a quién consulta la gente. Es decir, podríamos estar en menos riesgo de que desaparezcamos por el avance de la inteligencia artificial, pero está el riesgo de si nos van a consultar o no, porque quizá la gente busca terapias que tengan validación científica y la gente que se forma dice quiero algo sencillo que pueda aprender rápidamente y que tenga salida laboral. Con respecto al tema, y con esto termino, de las series complementarias, vale la pena, digamos, revisar, releer algunos trabajos de Sebastián Albano, que coordinó el foro, creándolo junto con Jorge, bajo la presidencia de Abel, que hace ya unos cuantos años comparaba las series complementarias con lo que la neurociencia contemporánea dice ya hace unos cuantos años, que plantea la ecuación G por E, gen por entorno, es decir, donde hay un reconocimiento del tema series complementarias. Bueno, nada más. Bueno, café. Respecto de la pregunta de Juan, mira, tu pregunta me parece completamente pertinente y es el tipo de interrogantes que dispara poner en juego estos distintos modelos. Atraviesa el contenido del trabajo de una manera que por ahora no la tengo pensada. Traté de armarla acá, pero entre la ansiedad de quien habla y todo esto no lo pude armar. Así que te lo voy a contestar por mail o nos juntamos y te cuento lo que haya pensado y te agradezco el interrogante. Después, en un momento, alguien dijo, bueno, que a los que sabían. Entonces yo me acordé de un diálogo entre Werner Heisenberg, que fue el que postuló el principio de incertidumbre en física, y Niels Bohr, dos inmensos físicos del siglo pasado. Y entonces Heisenberg están hablando sobre este punto y Heisenberg le dice, ¿y qué es un experto? Mira, un experto no puede ser alguien que sepa demasiado, porque nadie puede saber mucho acerca de nada. Así que a mí me parece que un experto es únicamente alguien que conoce los principales y más groseros errores que puede cometerse en la consideración de un tema y que se las arregla como para evitarlos lo más posible. Concuerdo mucho con lo de Heisenberg. Después me parece que por momentos somos presa de una aprehensión que a mí me recuerda, no quiero decir que sea lo mismo, pero no puedo evitar que me recuerde un poco las aprehensiones de la religión con la ciencia. Entonces parecía que se venía abajo el mundo si el sol, si la Tierra giraba alrededor del sol y esas cosas. A mí me parece que la interacción y nos provee de información de la que no podemos prescindir y de que inclusive a lo largo de la historia hemos ido incorporando. O sea, todos nosotros somos, sin saberlo, neuronistas, por ejemplo. En la polémica neuronistas reticularistas, Freud es neuronista y todos somos neuronistas, y eso implica un montón de cosas que como ya están incorporados ni las sabemos ni las tenemos en cuenta, pero puede ser necesario tener que revisarlas.
una y otra vez. Y eso yo creo no afecta nuestro conocimiento ni nuestra identidad psicoanalítica. Por el contrario, creo que la depura y la mejora. Y una última cosita, y termino. Hablando hace unos años con un psicoanalista que se dedicaba a investigación, para marcar un poco las diferencias en las posibilidades, ¿no es cierto? Yo en un y otro lugar. Este era un investigador alemán. Entonces yo le pregunto, ¿y vos atendés pacientes? El señor era un investigador de nota, uno muy, muy importante, de los que escriben libros muy importantes. Me dice, sí. Le digo, ¿muchos? Uno. Son condiciones diferentes a las nuestras, ¿no? Bueno, eso es todo. Lo que quiero decir es, tanto como hablar desde el lugar de esta mesa, como formo parte del grupo de debates con otros compañeros, como decía Mirta recién, y yo creo que hay una cosa que tenemos que cuidar, o dos. Alberto decía, hay que seguir, cada momento tiene que seguir adelante con algo anterior, y al mismo tiempo tiene que haber algo que evite la confusión, desambiguar. Yo creo que me preocupa que nosotros no podamos armar un debate claro. Me parece que nosotros tenemos que ordenar estos debates, porque me parece que hay tantos temas puestos hoy acá, tantos temas, que tenemos el riesgo de querer contestar a todos juntos. Y al mismo tiempo no todos los debates están al mismo nivel. Tenemos que ordenarlo esto. Yo les quiero decir que cuando creamos el foro, había grupos, tratamos de articular grupos ya existentes, pero lo que tratamos de mantener es el entre. O sea, el entre creo que es un espacio potencial, pero no necesariamente hay que llenar ese espacio potencial. Hay que dejar que siga estando. Por eso digo que diferencia, o sea, postergación, dar un tiempo. Y en ese sentido, hay mucho escrito sobre cada cosa que dijeron ustedes. Mucho escrito, muchos recorridos, décadas de recorridos. Entonces me parece que es muy difícil cuando nosotros nos aproximamos a eso, que a veces me tocó estudiar alguna de estas problemáticas, por una cuestión de cátedra, por una cuestión eso. Felipe lo sabe porque participamos en algunas cosas allá, digamos, él habrá escuchado las cosas que se trabajaron. Entonces yo quiero decir en este sentido que ordenemos los debates en primer lugar. Es la única manera de desambiguar. Dejemos que hablen también expertos. Nosotros no somos expertos en estos temas. El foro trató de llamar a expertos y gracias a expertos que eran respetuosos, había un entre respetuoso. No mezclemos las dos cosas. Entonces, dejemos eso, que le hagamos preguntas, le discutimos. Entonces, en función de eso, algunas de las cosas que se dijeron, la epigénesis, lo nombré, la epigénesis como algo de hoy. Fernando hace mucho que él viene con ese tema. Hay un artículo de Seeger, ¿no es cierto?, que yo lo menciono, lo que pasa es que no tuve tiempo para decirlo, sobre cómo, y yo lo planteo como que la transdisciplina es de la vida. O sea, nosotros somos los que enfocamos, porque el lema es la parcialidad, no podemos abarcar todo. Eso es real, es un real, no sé, hay algo, no podemos abarcar todo, lo tenemos que, pero la vida también tendrá parcialidades, no las desconocemos, pero atraviesan. Entonces, lo que muestra la experiencia de Seeger en esta investigación, que es internacional, es que la conducta maternante resulta, o sea, la buena función maternante repercute en defensa frente al estrés, y esto se queda inscripto hasta también en el ADN, o sea, queda inscrito no en el ADN, sino a través de la experiencia de lo que se llama la cromatina, y entonces esa transversalidad la tenemos que conocer también de los que han hecho investigación. Por último, entonces propongo dos cosas en este sentido. Que haya debates. Allá la veo a Nora Bosco-Boini. Yo la escuché tantas veces hablar a Nora Bosco-Boini sobre estos temas y los atravesamientos en debates sobre, por ejemplo, el autismo. Perfectamente se pueden armar debates sobre esos enfoques. Segundo tema, pienso que viene Solms. Pero escuchemos y preparémonos para un debate con Solms. Gracias, acá tenemos a Ricardo, que nos va a ayudar. Y me parece que hubo preguntas a veces geniales, como a veces se le ocurre a Rafael, que hace una pregunta que es terrible. Entonces me parece, preparémonos para el debate con Sol, preparémonos para algunos debates en casos clínicos, no en un caso, sino en la problemática y en las riquezas que hay en esas problemáticas. Ordenemos de esa manera.
Bueno, sí, estoy de acuerdo. Creo que de todos modos en el mare magnum de cosas algunas cuestiones, por lo menos a mí más puntuales, me llamaron la atención. Yo creo que, yo mencionaba a Medina. Medina es un experto, y lo que dice Medina es que no tratemos de arreglar los problemas del psicoanálisis con las neurociencias. Eso quiere decir que arreglemos nosotros nuestros problemas, lo cual quiere decir que hay un campo de debate que es propio, nuestro. ¿Qué es un psicoanalista lacaniano? Por lo de Janet. En este contexto es el psicoanalista excluido. El diagnóstico de Kandel y su escuela es que el psicoanálisis detuvo su creatividad en la década del 50. No hay más creatividad en el psicoanálisis a partir de la década del 50, y lo que hay, de alguna manera, es como llaman una degeneración hermenéutica, es decir, palabras, palabras y palabras. Bueno, Lacan es el que introduce función y campo de la palabra en el psicoanálisis en la década del 50, con lo cual, para mí, como mínimo, creo y espero de estos debates que cómo el pensamiento neurocientífico incorpora este psicoanálisis. Porque yendo a la cuestión que también planteaba Ana de nuestros conceptos, el concepto de inconsciente. El concepto de inconsciente, hasta donde yo pude leer, en el que se interesa la neurociencia, es la ausencia de conciencia. Inconsciente para la neurociencia es ausencia de conciencia. Inconsciente como emergencia de la verdad subjetiva no aparece en las neurociencias y no podría aparecer, porque nosotros el diálogo para entender esos conceptos lo hacemos con otros discursos, con la filosofía, con la lingüística, etc. O sea, el asunto es complejo. Y termino con algo. El tema de la epigénesis, la neuroplasticidad, son conceptos revolucionarios de las neurociencias. A mí en particular siempre me asombra el de los endofenotipos, para seguir hablando de esta cuestión de las sustancias que tiene el cerebro y el cuerpo para marcar la singularidad de a cada cual su cerebro, a cada cual su cuerpo, a cada cual su cerebro. De todas maneras, yo creo que en esa lógica apasionante de la investigación en neurociencias, siempre vamos a llegar a ese tope donde ese cerebro y ese cuerpo no dan cuenta de la singularidad a la que tenemos acceso los psicoanalistas, y que tenemos acceso con otros métodos, con otras lecturas y con otros discursos. Nada más. Ricardo, y bueno, tenemos que ir cerrando la actividad, pero sí. Ricardo, y después citó algunas cosas y lamentablemente algunos quedarán para el próximo. De recoger un poco cómo se fue dando la conversación, me parece que se presentaron dos maneras de enfocar la cuestión. A mí me parece que esto último, desambiguación y ambiguación, digamos. A mí me parece que el desarrollo de cada uno implica tolerar la ambigüedad, en todo, tolerar zonas de ambigüedad. Y el debate, coincido también con lo de Jorge, el debate institucional y demás puede tender a precisar conceptos y demás. Pero si uno empieza por precisar los conceptos, poner límites, no avanza en el pensamiento. Entonces, a eso apunté antes cuando yo decía, uno no se puede empezar por ahí y tampoco dejar de lado eso, ¿no? Entonces, ese movimiento, cualquiera podría decir, leemos filosofía, historia o literatura y decimos, esto es psicoanálisis, esto es literatura. Si empezás así, no avanzás. En cambio, si lo dejás vivir ahí, después, bueno, las cosas van o sea, discriminar la tarea que tiene cada uno en relación a estas cosas, y por eso invitar a la libertad y la tarea institucional, que creo que es bueno que genere una especie de calle, ¿no? De estrechito territorio donde esto es, esto no es, ¿no? Pero sí que acote hasta cierto punto los límites. Es una cuestión más respecto que, porque yo nombré a Bion, pero no hay duda que Bion es viejo, ¿no? Se murió hace casi 50 años. Dijo muchas cosas interesantes. Yo lo nombré porque en la síntesis lo puse las congruencias, pero estas maneras de entenderlo mejoran mucho. O sea, parten cosas que él desarrolló y que pueden enriquecer su modo de desarrollo, ¿no? Eso me parece que, además,
de nuevo, el grado que logremos de interconexión, insisto, miren qué palabra imprecisa uso, interconexión, interdisciplina, esto, lo otro, que logremos que esas cosas puedan circular, hacen a un psicoanálisis más vivo. Y para tomar esto último, vivo y creativo, digamos, que no es que va a venir de la neurociencia, sino que va a estar en ese interjuego. Lo de los errores que recién decía Ricardo, a mí me parece que eso, ¿no? El experto es el que sabe cuáles son los errores más gruesos que no cometer. En esto me parece que muchas veces en los debates se confunde neurociencia con psicofarmacología y aparece una especie de lucha gremial, no sé, que por un lado implica idealización, porque cuando no se sabe qué hacer se recurre al que medica, y por otro lado cierto desprecio, bueno, pero hay manera de funcionar mejor con cierto, pero no, es por supuesto que la psicofarmacología entra en relación con la neurociencia, pero no es lo mismo, ¿no? Este modo de entender neurociencia es construir hipótesis sobre el funcionamiento del psiquismo humano y su relación con el medio, cada vez más, ¿no? En las neurociencias mismas se presta atención al medio. Bueno, gracias. Antes de terminar y de darle, porque Claudia, lamento los que quedaron sin poder intervenir, Claudia me pidió poder cerrar. Quiero decir que por Click Meeting hay una recomendación de un libro de Roger Penrose, La nueva mente del emperador, que no fue mencionado, dicen por Click Meeting, y que tiene que ver con la inteligencia artificial. Respecto de lo que decía María Teresa Calabrese, de la historia, Trapani. Quería hacer también un poquito de historia. En 1995, en la revista de Psicoanálisis número 1, publiqué un trabajo sobre los discursos de la posmodernidad que tienen que ver con esto, y que, bueno, esto lo traigo porque me parece que la historia siempre olvida. Digo, no podemos precisar exactamente en qué momento empiezan a introducirse las cuestiones. Claudia, te doy el cierre. Bueno, quería en principio, ya que tengo el cierre, agradecerles. La mesa ha sido excelente, de un nivel superlativo en cuanto a la presentación, a la organización, a la diversidad de ideas que miraron de distintos lugares un mismo problema, todo el power que hicieron. Y agradezco mucho a Mirta el haber traído a la luz esto que está produciéndose en nuestra institución y que no lo teníamos aquí servido en la mesa como lo tenemos hoy, y la historia que tiene, ¿no? Creo que ustedes son especialistas en esto, sí son especialistas del psicoanálisis en este tema, hace mucho que lo están estudiando y son la voz que nos va a poder dialogar con... Por favor, por eso vengan a la Sandler. La Sandler es importante, vamos a tener acá a los neurocientíficos. Hablar con ellos. Ahora nomás, el 10 de mayo. El 10 de mayo. Ahora. Y finalmente una cosa, yo que no sé lo que es ser lacaniana y creo que yo no soy lacaniana, pensé lacanianamente, porque estoy criada en un ambiente pluripartidario, plurisistémico, plurimental. Que el sujeto, esta chica, alguien que la mira como sujeto, y los judíos no éramos sujetos porque los nazis no nos veían como sujetos. Entonces, ¿no es así acaso este tema del sujeto? Sí. Pregunto. Bueno, los invitamos a la apertura del foro. Quedó planteado todo. Sí. Bueno, y ahora además hay que poner fecha para el casamiento.